Hola, mi nombre es Gabriela Ramírez García del grupo 615. ¿Qué es una función de distribución acumulada? Bueno, una función de distribución acumulada es es, una función matemática que depende de una variable aleatoria real y de una distribución de probabilidad determinada que devuelve la probabilidad de que la variable sea igual o menor que un valor en concreto. En este sentido, o en otras palabras, podemos decir que la distribución de probabilidad acumulada es una función matemática que se emplea para saber cuál es la probabilidad de que una variable aleatoria tome valores más pequeños o iguales que un número en concreto, sea cual sea su distribución, y se acostumbra a escribirse como f mayúscula de x para diferenciarla de la función de densidad f minúscula de x. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una distribución acumulada? Bueno, son 6 pasos. En el paso 1, poder identificar o dar valor a las variables aleatorias discretas e identificar cuál es la probabilidad de que los valores de x y f minúscula de x, recordando que la suma de f minúscula de x siempre debe de darnos 1, y todo esto se debe de poner en una tabla en la cual la primera columna vamos a poner los valores de x. En la segunda columna vamos a poner los valores de f minúscula de x, y por último serían 3 columnas en total, pero esta lo veríamos en el paso 3. Ahorita pasaremos al paso 2, el cual es poder encontrar la función de distribución acumulada de x a partir de la fórmula f minúscula de x y igual a p x igual o menos que x. El paso 3 es agregar la tercera columna, la de f mayúscula de x, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y ahí podemos ver que la sumatoria de f minúscula de x nos va a ir dando el resultado para la columna que acabamos de agregar, para la función de distribución acumulativa. En este caso podemos ver que el resultado, como se había dicho anteriormente, de f minúscula de x nos debe de salir siempre 1, y para el resultado de f mayúscula de x el último número nos debe de dar 1. El paso 4 es definir por completo nuestra función de distribución acumulada f mayúscula de x. Esto lo podemos hacer empleando las propiedades, pero este camino es un poco más complicado y más difícil de explicar. No pasaremos con el paso 5, que es poder graficar, tomando los valores de x en el eje horizontal y los valores de distribución acumulada en el eje vertical o eje Y. En el paso 6, explicando el paso 5 de la gráfica, podemos ver que los números siempre van ascendiendo, nunca descendiendo. En este caso, después de explicar este pequeño concepto, esta pequeña explicación de lo que nos va a llevar la gráfica, nos pasamos con el paso 6, que es por fin poner los resultados obtenidos en la tabla o en la gráfica. ¿Qué elementos debemos considerar para calcular una función de distribución acumulada? En este sentido, vamos a tener las variables aleatorias discretas y nuestras funciones de probabilidad de nuestras funciones determinados
en cuanto a nuestras variables aleatorias. Y esto sería el fin de nuestra explicación con respecto a las preguntas detonadoras, y ahorita pasaríamos a lo que es el ejercicio que fue dejado, el cual es una moneda que tiene sus caras, sol y águila. Encontrar la función de distribución acumulada de número de águilas obtenidos al lanzar dos monedas. Hay que responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho dos águilas? Bueno, el resultado, la probabilidad sería igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad de obtener por lo menos una águila? Bueno, la probabilidad es de 0.75. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener solo una águila? La probabilidad es de 0.25. En este caso no tuvimos que mostrar el ejercicio, ya que no se nos fue indicado. Y bueno, esto sería por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Hasta luego.